Segunda de Pedro, capítulo 3. Hoy terminamos esta carta. Segunda de Pedro 3, versículos 11 al 18. Amén. Lo tenemos allá atrás. Segunda de Pedro 3, 11 al 18. Y así dice la palabra del Señor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa carta que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para escribir. Señor, que tu palabra en este día nos lleve a entender el orden de las prioridades de nuestras vidas. Cómo vivir sabiendo estas cosas. Cómo vivir de tal manera que estemos listos ante tu regreso. Oh Padre, yo soy un simple y débil mensajero, pero tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra el alma. Oh, yo te pido que lo hagas, Espíritu Santo, en este día, y que dirijas, Señor, lo que tu siervo va a hablar. Lo guardes de todo lo que no sea tú, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya al final de esta carta, sabemos que Pedro le escribe esta carta, según dice en el versículo 1 del primer capítulo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro comienza esta carta diciendo: yo les he escrito a los que han alcanzado una fe tan preciosa como la mía. Pero la sección anterior del pasado domingo, él nos advierte de la seguridad y la certeza de la segunda venida del Señor. Ya él ha advertido mediante esta misma carta
Aquí hay muchos burladores que dicen, ¿y dónde está la promesa de su venida? Porque todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Y esta carta tiene una descarga terrible. Pedro la escribe con un nivel de pasión y usted puede casi sentir el latido del corazón de Pedro mientras lee las palabras de esta carta. Él escribe contra los que tuercen la verdad de la palabra. Pero ya al final, aterrizando la carta, él nos habla de la segunda venida de Cristo, segunda venida terrenal. En el último versículo que vimos el domingo pasado, él advierte esto, él dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, ante esa premisa que él ha escrito, él comienza esta sección diciendo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Y él hace una exclamación, él dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? ¿Dónde debemos poner nuestro corazón? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde vas a poner tu corazón? Sabiendo que todo lo que ves, incluso lo que los telescopios más modernos de la NASA pueden ver, todo va a ser deshecho. ¿Dónde debemos poner nuestra mirada? Y él dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto parece una pregunta, pero es una exclamación. Es como si él dijera, cuán asombrosamente excelente debe ser tu modo de vida si tú sabes eso. Pedro nos desafía, ¿verdad? A usted y a mí, a vivir de manera coherente con nuestra esperanza del retorno de Cristo. De hecho, un teólogo dijo que la santidad significa coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Y él explicaba, crecer en santidad es que la brecha, el gap, la brecha que separa nuestra prédica de nuestro modo de vivir, cada día se va estrechando, cada día se va estrechando, cada día somos más coherentes en nuestro modo de vivir conforme a las promesas que hemos dicho que creemos. Entonces Pedro nos desafía a vivir de manera coherente con esa esperanza del retorno de Cristo, de tal manera que esa esperanza influya en nuestro comportamiento diario. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida o el orgullo que tenemos metido en los huesos, él dice, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vivimos en el mundo, pero no formamos parte del sistema del mundo.
Pablo dice en 2 de Corintios 5:9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, le está hablando ausente o presente del cuerpo, serle agradable, ausentes o presentes. Procuramos. Y si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene el poder de Dios para hacerle agradables, no 100%, no perfectamente, pero sí sinceramente. Y Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. De hecho, ya Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Así que usted terminará en un tribunal. Nuestras vidas terminarán en una corte. Tendremos que dar cuentas a Dios. Pablo dice, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es bueno enseñarlo, padres, eso es bueno enseñárselo a nuestros hijos. Porque cuando no estamos en casa, entonces tal vez ellos piensan que solo le van a dar cuenta a papá y a mamá. Pero no, jóvenes, ustedes le van a dar cuenta a Dios. Niños, ustedes le van a dar cuenta a Dios. Es bueno enseñarles eso, porque eso les ayuda a caminar en el temor de Dios, sabiendo que los ojos de Dios supervisan, la Biblia dice atalaya, pero para que usted entienda, los ojos de Dios monitorean 24/7 la tierra. No hay nadie que se escape del escrutinio de Dios. Y él dice, ¿cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? Santa nos habla de acciones y comportamientos externos. Y piadosa nos habla de reverencia y actitud interna del corazón. Entonces, Pedro pasa a decir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí hay un pero en el versículo 3. Cada vez que usted vea un pero en la Biblia, póngale atención, porque un pero puede cambiar radicalmente la idea, ¿sí o no? Y él dice, pero nosotros esperamos. Nosotros no estamos esperando una catástrofe, porque nosotros somos del Señor. Nosotros esperamos según sus promesas que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Los cristianos estamos, como dice la carta de Pablo a Tito, su capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos esperando eso. Nosotros no estamos esperando catástrofe. Ya nosotros no somos hijos de ira. Los cristianos esperamos a Cristo. No esperamos desastres, esperamos a Cristo. Así que estamos esperando y apresurando, dice Pedro, para la venida del día de Dios. Y quiero aclarar algo. Hay una diferencia teológica entre el día del Señor y el día de Dios, una diferencia grande. Y es bueno que usted lo entienda. Cuando la Biblia habla del día del Señor, se está refiriendo a los juicios del Señor. Se está refiriendo a la destrucción total del universo. Los cielos y la tierra serán quemados y todo lo que hay en ellas serán quemados. Eso es el día del Señor. Ahora, el día de Dios es el día cuando entramos en la eternidad. Es el día cuando el Señor pone a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Es el día cuando el Señor inaugura su reino eterno. Es el día de la eternidad, dice el versículo 18. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Así que el día de Dios es el día de la eternidad. El universo entero desaparecerá en el día del Señor. Pero no tenemos nada que temer y sí mucho que esperar. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio.
Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tú fuiste escogido por Dios por pura gracia, por razones que no sabemos y tal vez nunca sabremos. Él te escogió a ti. Y Él te ama a pesar de. No es que Él te ama como eres, Él te ama a pesar de lo que eres. Son dos cosas diferentes. A pesar de lo que eres. Y si tú sabes que eres un hijo amado de Dios, entonces tú no tienes temor. ¿Tú entiendes eso? Dice, porque el que teme en esa persona no ha sido perfeccionado el amor. Entender la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Cristo debe ser una prioridad para nosotros como creyentes. Sumergirnos en las páginas de la Biblia para entender, aunque sea un poco, el amor de Dios. Así que el día de Dios se refiere al estado eterno en que Dios someterá permanentemente a todos sus enemigos. El día de Dios, el día de la eternidad. El día del Señor se refiere a la destrucción total de todas las cosas. Y la semana pasada hablamos de eso. En el Apocalipsis se nos presenta un avance, un preview, un trailer que se dice, ¿verdad? De lo que sucederá luego en el día del Señor. Recuerde que el día del Señor será después de la gran tribulación de 7 años. Ya la iglesia ha sido tomada, quitada de la tierra. Vaya conmigo a Apocalipsis 8, para que veamos como una probadita. Esto va a pasar en la gran tribulación. Pero es como si el Señor nos mostrara un avance de lo que va a pasar en el día del Señor muchos años después. Apocalipsis 8 del 7 al 11. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Y el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vaya conmigo al 16, capítulo 16, versículo 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó. Las islas desaparecerán en ese día, en la gran tribulación. Y los montes no fueron hallados. Escuchen, hermanos, eso es en la gran tribulación. Las islas desaparecerán. Usted entiende lo que es una isla, ¿verdad? Los dominicanos y puertorriqueños entienden lo que es una isla.
y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Capítulo 18 del 8 al 10 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que las juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Es un avance de lo que pasará en el día del Señor. La gran tribulación será eso, como un preview, un trailer de lo que pasará en el día del Señor. Pero Pedro dice en el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando él habla de cielos nuevos y tierra nueva, no se refiere solo al tiempo de que sean nuevos, sino algo diferente, algo novedoso en calidad. Algo nuevo. ¿Qué hace que esto sea nuevo? Bueno, lo más importante es que la justicia perfecta de Dios morará en esa tierra nueva y en ese cielo nuevo. La justicia perfecta de Dios vivirá de manera total, permanente, perfecta. El universo entero estará gobernado bajo un régimen de justicia total, de justicia perfecta, de justicia permanente. Mira cómo Juan describió en el Apocalipsis este nuevo y glorioso universo. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Ahora en palabras de Juan, veamos cómo él describe este cielo nuevo, estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar en este contexto significa división, no habrá más división. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vaya al versículo 21. Y no vi en ella templo. Oiga lo que dice Juan, no había templo. Es el 22, el 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aleluya. Las calles de la ciudad de oro puro. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día. Eso nos habla de seguridad. ¿Qué nivel de seguridad? Pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, después de Pedro recordarnos
decirnos cómo debemos vivir. Debemos estar esperando y apresurándonos, no asustados, sino apresurándonos, esperando algo que deseamos. Él dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, él está hablando a los amados de Dios. Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia, escuche bien la palabra, ser hallados por él de tres formas: sin mancha, irreprensibles y en paz. Debemos vivir de tal manera que mostremos que esperamos algo más que solo el aquí y el ahora. Dice, procuren con diligencia ser hallados por él. Y aquí hay algo importante. Todos seremos hallados por Dios. Nadie puede esconderse de Dios. Es imposible que un ser humano se esconda de Dios. Dice, procurar con diligencia ser hallados por él. Porque nadie puede esconderse. Nunca nadie ha podido esconderse de Dios. El salmista David en el Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ahora, Pedro dice, procuren con diligencia, seamos diligentes para que el Señor nos halle sin mancha. La frase sin mancha aquí nos habla de carácter cristiano, de santidad. La palabra irreprensible nos habla de reputación, cómo el mundo nos ve. Sin mancha es como somos, irreprensible es como el mundo nos ve. El Señor quiere ambas cosas. No solo la reputación, sino la parte interna del corazón. La parte que solo Dios y tú saben. Irreprensible, sin mancha. Y luego dice que Él quiere encontrarnos en paz. Ahora, este tipo de paz de la que habla Pedro es paz mental. Es no ansiedad. Es no tener temor. Tiene que ver con vivir libre de ansiedad. Es preocuparnos menos y orar más. Que si estás ansioso, sea ansioso por la venida del Señor. Porque si ya tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5, a través de Cristo, entonces ahora podemos disfrutar de la paz de Dios. Y Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Es Filipenses 4. Luego Pedro pasa a darnos un vistazo de la paciencia de Dios. Él dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ya el domingo pasado vimos como Pedro hablaba de esta paciencia. Pero aquí recalca y dice, la paciencia del Señor es para salvación. Significa que mientras esperamos a Cristo, debemos predicar a Cristo. Mientras esperamos a Cristo, sabiendo que todas esas cosas van a acontecer. Sabiendo, hermanos, que al mundo le esperan momentos, años terribles. Debemos predicarle a nuestros familiares. Debemos predicarle a nuestros hijos. ¿Cómo tú dices que amas a tus hijos si tú no le adviertes de lo que vendrá? ¿Cómo decimos que amamos a nuestros familiares
Si no le advertimos, o no, es que yo quiero llevar la fiesta en paz. Bueno, ¿qué tú prefieres? ¿Tú prefieres no confrontarlos ahora y que ellos pasen la eternidad en un lugar de tormento? ¿Qué tú prefieres? ¿Tú prefieres llevar la fiesta en paz ahora cuando sabes las consecuencias eternas, terribles de rechazar a Cristo? Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. No es para que nos sentamos solamente a decir gracias a Dios porque soy salvo. Y nos metamos en una burbuja evangélica y gloria a Dios, aleluya. Y yo soy salvo y que se salve quien pueda. Eso es un espíritu, una actitud egoísta de vivir. Entonces Pedro, ya al final de su carta, él pasa a hablar de Pablo. Y aquí hay una joya de teología. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo. Él pasa a hablar del apóstol Pablo. Lo bueno de la palabra de Dios, que una carta afirma la otra y hay tal nivel de armonía entre un autor y otro, que eso solo se explica por el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, hablando de la segunda venida de Cristo. Aquí está Pedro, el líder de la iglesia primitiva, diciendo, nuestro amado hermano Pablo ha escrito casi en todas sus cartas, hablando de estas cosas. Le está diciendo, todo lo que yo he dicho, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, también lo ha dicho. Es como si él llamara a un testigo. Quiero llamar a un testigo a declarar. Él llama a Pablo y dice, Pablo también ha dicho lo mismo que yo he dicho. Y luego dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Bueno, él no está diciendo imposible de entender. Él no está diciendo que no le entiende. Él está diciendo hay algunas cosas difíciles de entender. Cuando Pablo dice a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hay gente que no entiende. Él descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Y Pablo habla de estas cosas en muchas de sus cartas. Él dice, hay algunas difíciles de entender. Y él vuelve a hablar de los falsos maestros. Dice, las cuales los indoctos, hablando de personas que no estudian a profundidad la palabra, y los inconstantes. Dos tipos de personas. Unos que no estudian bien la palabra y otros que no son constantes en el camino del Señor. Dice que esta gente la tuerce. Pero él da una advertencia. Dice, así que ustedes, amados, y él repite la frase varias veces. Oh, amados. Él quiere recordarnos algo con eso. Los cristianos somos los amados de Dios. Así que esto es una advertencia a caminar sin mancha e irreprensible, pero es un recordatorio que somos amados por Dios. Es como cuando usted disciplina a un hijo, o si usted lo hace en la forma correcta, ¿no? Usted tiene que recordarle que lo ama y que por eso lo está disciplinando. Usted no puede agarrar bajo la ira del momento, porque ya eso no es disciplina, ya eso es otra cosa, ¿verdad? En nuestros países se ve eso, que la madre o el padre agarran al muchacho y lo torturan
Pedro nos está recordando, ustedes son los amados de Dios. Al principio de la carta dice, yo les he escrito a los que por la gracia de Dios han alcanzado una fe tan preciosa como la mía. Ustedes son amados por Dios. Él está advirtiendo a cristianos para que le adviertan a otros de que el día del Señor vendrá como ladrón. Y no solo como ladrón en la noche. Ahora ese Pedro, que le llama hermano, el amado hermano Pablo, no sé si usted ha leído Gálatas capítulo 2, pero en Gálatas capítulo 2 se registra una confrontación bien fuerte entre Pablo y Pedro. Pedro estaba cayendo en un nivel de hipocresía. El líder de la iglesia primitiva, el gran apóstol Pedro, el hombre que el mismo Señor lo comisionó y le dijo, pastorea mis ovejas, alimenta mis corderos. Pero en Gálatas 2, creo que del versículo 11 en adelante, vemos como Pedro cede un poco ante la presión de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos que en el primer siglo ellos querían hacer del cristianismo una religión cristiana, pero con normas judías. Entonces esto le cerraba la puerta a los gentiles, al que no era judío. Entonces Pablo le dice algo así como, si tú siendo judío vives como gentil, ¿cómo tú quieres que los gentiles vivan como judíos? Cuando él se reunía con los gentiles, él se comía eso en palabras mías, él se comía su chicharroncito de cerdo, ¿verdad? Qué rico, ¿no? Con su guineíto y su yuquita. Entonces cuando venían los judíos, se retraía, usa la palabra retraer, se echaba para atrás y lo escondía. Entonces, él llegó a un punto de hipocresía. Entonces, Pablo llega a Etiopía. Fue en Etiopía. Etiopía fue la ciudad donde primero se fundó una iglesia gentil. Entonces llega el apóstol Pablo y dice, tú eres un hipócrita. Tú eres un hipócrita. Tú sabes bien que la salvación es por gracia, no por las obras de la ley. Tú sabes muy bien que comerse el chicharrón, eso es palabras mías, tú sabes bien que comerse el chicharrón no te aleja de Cristo. Tú sabes bien que las normas de comida de los judíos no son necesarias para la salvación, que es solamente creer en Cristo. Ahora, volviendo a nuestro texto, Pablo le dice, el amado hermano Pablo. Wow. A mí eso me maravilló. ¿Sabe por qué? Porque Pedro no se lo tomó personal. Qué bueno cuando podemos corregir a un hermano y no tomárnoslo personal. ¿Verdad que sí? Qué bueno cuando podemos amonestar a un hermano porque está fallando, está pecando. Y el hermano nos puede seguir llamando amado. Qué lindo eso, ¿verdad que sí? Ahora, el llamado final de Pedro, y con esto vamos a terminar. Él dice, antes bien, creced en la gracia. Es como si yo te dijera, olvídate del día del Señor, olvídate del día de Dios y del día de la eternidad, pero crece en la gracia. ¿Cuál es tu deber y mi deber como cristiano? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en gracia. Mira cómo lo dice Pedro en el primer capítulo. Vosotros también, segunda de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia,
Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro 1:5. A la virtud, añádele conocimiento. Lee la Biblia, estúdiala. A tu conocimiento, añádele dominio propio. Al dominio propio, añádele paciencia o perseverancia. A la paciencia, añádele piedad. A la piedad, añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo están, tienen que abundar, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No te dejará estar ocioso. Y tú preguntarás, yo soy cristiano, ¿qué yo debo hacer? Pon toda diligencia en tu vida espiritual. Procura diligentemente crecer. Hermano, no se crece por accidente. No se crece por estar sentado en un lugar. Se crece por poner diligencia en los medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Entendemos eso? Así que el llamado final de Pedro, y este es como la palabra final de un hombre que está a punto de morir. La última carta de Pedro. Fue lo último que Pedro escribió, lo último que Pedro dijo, que está registrado. Sabemos que luego fue a morir y lo crucificaron cabeza abajo. Sabemos que antes de morir, para torturarlo más, mataron a su esposa delante de él. Y las palabras de Pedro a la esposa antes de morir ejecutada por su fe fueron estas: recuerda a Cristo. Recuerda a Cristo. Él escribe aquí, sabiendo que todo el universo será quemado, sabiendo que ya tú estarás con el Señor, disfrutando de su presencia, pero sabiendo también que la paciencia del Señor es para salvación. Predícale a tu familia, predícale a tus amigos. Yo tengo un amigo, pero tú nunca le hablas de Cristo. Tú le hablas de política, tú le hablas de quién ganó el mundial, tú le hablas de la bolsa de valores, tú le hablas de tantas cosas, pero tú no le hablas de Cristo. Y ese amigo que tanto tú quieres terminará en un lugar de tormento. Un lugar que Dios diseñó para Satanás y sus ángeles. Y para todo aquel que rechaza al Señor. Pedro dice, crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar de pie.